El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió ataques en las ciudades de Nueva York y Washington, D.C., que paralizaron al mundo. Al-Qaeda, un grupo terrorista de Afganistán liderado por Osama Bin Laden, se atribuyó la autoría de los atentados. Apenas 2 días antes, el 9 de septiembre, Bin Laden mandó a matar a su único oponente, el comandante Ahmad Shah Massoud, un héroe de la resistencia afgana. Massoud advirtió, allí hay alguien que es muy peligroso para ustedes, Bin Laden. 5 meses antes de los ataques del 11 de septiembre, Massoud había advertido al mundo durante una visita a Francia. Nos dijo que solo tenía un mensaje para nosotros, que Osama Bin Laden estaba preparando un ataque contra Estados Unidos, algo extremadamente peligroso. Mi mensaje al presidente Bush es el siguiente: si a él no le interesa la paz de Afganistán, si él se niega a ayudar al pueblo afgano a lograr la paz, los problemas que tenemos en Afganistán pronto se convertirán en los problemas de Estados Unidos y del resto del mundo. El mensaje de Massoud no dejó lugar a dudas. Sin embargo, nadie lo escuchó. ¿Fueron los lucrativos acuerdos de armas con Pakistán lo que hizo que Estados Unidos y otros países occidentales miraran para otro lado? ¿Por qué se negaron a ayudar a este hombre, el último baluarte contra los talibanes y los terroristas? Tras 10 años de una guerra en la que los soviéticos intentaron tomar el control de Afganistán, los ocupantes se rindieron y se retiraron en 1989. Cuando el régimen comunista colapsó en Kabul 3 años después, el país se encontraba en una guerra civil entre rebeldes de diferentes etnias: tayikos, uzbekos, hazara y pastunes. Afganistán se hundió en el caos. De esta guerra civil surgió un nuevo movimiento, el Talibán. En idioma pastún, Taleb significa literalmente estudiante de teología. Los talibanes son fundamentalistas islámicos que se han dedicado al estudio de la religión. Su máximo líder era Mullah Muhammad Omar, un acérrimo fundamentalista que aceptó en sus filas a terroristas de Arabia Saudita y Yemen, yihadistas de Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden. En septiembre de 1996, los talibanes conquistaron Kabul y la mayor parte del país, introduciendo un régimen islamista tiránico y la Sharia o ley islámica. Solo un hombre se atrevió a oponer resistencia, un tayiko del valle de Panjshir, el comandante Ahmad Shah Massoud. Se había hecho famoso por derrotar al ejército rojo durante la ocupación. Guarecido en las montañas, dirigió la Alianza del Norte, que luchó contra los talibanes. Como yo era un buen estudiante, pude asistir a la escuela militar de Saint-Cyr. Allí pasé 3 años excelentes en la mejor escuela de Francia, donde no solo recibí entrenamiento militar, sino que también aprendí ingeniería, historia y geografía, todo lo necesario para comprender el mundo moderno. Luego comencé mi carrera de oficial en el ejército francés. Pero después de varias decepciones, decidí abandonar el servicio en 1999 para retornar a la vida civil. Me presenté a Massoud en mi condición de exoficial francés y le hablé de una misión de buceo en la que colocábamos minas debajo de las embarcaciones y saboteábamos las hélices de los barcos, a lo que él bromeó diciendo que los talibanes no tenían barcos. Luego mencioné algo que le llamó la atención, que yo era entrenador francés de grupos comando. Resultó que Massoud tenía un grupo comando, integrado por jóvenes y veteranos. Lo reunió para mí en un campo de entrenamiento y dijo: usted es entrenador de comandos,
Haga lo que sabe hacer. Enséñenles lo que quiera. Tiene carta blanca. En ese momento teníamos alrededor de 15.000 combatientes en diferentes frentes. El bando contrario tenía 10 veces más hombres, pero opusimos resistencia. Los talibanes estaban bien armados y recibían mucho apoyo de los pakistaníes, cuyo objetivo era que los talibanes conquistaran el país. Equipados con armas de Pakistán y con el apoyo de los combatientes de Al-Qaeda, los talibanes tomaron rápidamente el control del 90% del territorio afgano. En el marco de su violento régimen, solo un representante diplomático francés permaneció en Kabul, el encargado de negocios, Jean-Yves Berthold. Yo tenía un puesto en la UNAMA, la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, que intentaba lograr la paz en lo que entonces era un país completamente desgarrado. Continué mi trabajo en Afganistán e incluso llegué a ser encargado de negocios en la época en que, lamentablemente, los talibanes tomaron el control del país. En los 20 o 30 años anteriores, muchas personas en Occidente habían desarrollado una comprensión errónea de la diplomacia. Y en una especie de triunfalismo occidental, pensaban que solo hablaríamos con personas que compartieran nuestros valores. Eso es absurdo. La diplomacia existe exactamente por la razón opuesta. Está pensada como una alternativa a la guerra para resolver conflictos. Se basa en la voluntad de dialogar con todas las partes para comprender su posición. Luego pueden ajustarse los niveles de discusión y su simbolismo, pero en cuanto nos dimos cuenta de la fuerza con que los talibanes controlaban Afganistán, ya no pudimos ejercer ninguna influencia, aunque creíamos que debíamos ayudar a Massoud sin entrar en contacto con los talibanes. Inmediatamente tras tomar Kabul en 1996, los talibanes ahorcaron en público al expresidente Nashibullah y a su hermano, un anticipo de su brutal interpretación del Corán. Mientras afirman con superioridad moral que quieren restaurar la paz, los 17 millones de afganos en el país deben pagar por ello un alto precio. El mulá pretende combatir el vicio con la virtud instalando el sistema islámico más inhumano del mundo. Me llamo Maulvi Kalamuddin y actualmente lidero el movimiento de la Revolución Islámica en Afganistán. Yo era el ministro talibán para la promoción de la virtud y la prevención del vicio. Mi objetivo era fomentar la virtud hasta que todos los vicios desaparezcan de forma natural. Nunca quisimos intervenir de manera directa o brutal. Para eso capacitamos a los jóvenes. Acudían a las mezquitas en pequeños grupos para concienciar y advertir de todo tipo de tentaciones. Esto era necesario para que las personas sin educación obedecieran los mandamientos islámicos. Tuvimos que enseñarles a abandonar sus vicios y renunciar a todo lo que el Islam prohíbe. La delegación talibana que invitamos a Islamabad para las negociaciones de paz se hospedaba en un pequeño alojamiento junto a nuestras oficinas. Casualmente, la secretaria del jefe de la misión de la ONU se hospedaba en el mismo lugar. A la mañana siguiente se presentó a trabajar muy cansada, porque los talibanes habían estado viendo pornografía en la habitación contigua hasta las 4 de la mañana, y la pobre mujer no había podido dormir. Esto nos ayudó a comprender que en última instancia los talibanes también eran de carne y hueso, y que su devoción, a pesar de sus elevados estándares, no estaba por encima de ciertas tentaciones. Los talibanes son terroristas. No creen en la paz. Su filosofía es lograr una guerra eterna. Consideran la yihad como un principio religioso, una obligación islámica que los impulsa a luchar constantemente, pues de lo contrario se hundirían en el pecado. Creen que la yihad les garantizará la entrada al cielo y que Dios les concederá clemencia. Los talibanes no tienen absolutamente nada en común con el pueblo afgano o la sociedad afgana.
Pakistán, apoyado por las naciones occidentales y aliado de Estados Unidos, quería controlar Afganistán, y los talibanes surgieron en las escuelas coránicas de Pakistán, donde también se entrenaron. Pakistán fue el mayor promotor de los talibanes. Los pakistaníes pensaban que sería bueno tener un régimen en Kabul que pudieran controlar. Pero rápidamente comprendieron que eso no sería posible. De tanto en tanto, sus títeres se salían de control. En nuestras reuniones con los pakistaníes, les solicitamos que frenaran a los talibanes, pero nos dijeron que no era tan fácil porque eran incontrolables. Los estadounidenses no tenían en Afganistán una contraparte real. Les resultaba imposible reconocer al régimen talibán. No podían permitirse verse asociados con ellos. La visión estadounidense de Afganistán fue a través de los ojos de Pakistán. Pakistán era un aliado de Estados Unidos y les decía que los talibanes eran parte de la cultura tradicional afgana y que tenían que aceptar ese hecho. Afirmaban que Masud era un tashiko de Panjshir, un grupo étnico minoritario que nunca gobernó Afganistán. No creían que fuera la solución adecuada para gobernar el país. Los pakistaníes no tenían una buena relación con Ahmad Shah Massoud. Ellos sabían que él nunca habría reconocido a un gobierno títere pakistaní. Y veían esto como una resistencia y una oposición directa hacia ellos, lo cual era cierto. Mi hermano jamás hubiera aceptado un gobierno pro-pakistaní en Kabul. Esa es la verdadera razón por la que Estados Unidos nunca lo ayudó, sin importar lo que afirme. En junio de 2000, una delegación parlamentaria europea viajó a Panjshir para reunirse con el comandante Massoud. Estaba encabezada por el general Philippe Morillon, que anteriormente se había desempeñado como comandante de las fuerzas de la ONU en la antigua Yugoslavia y era un reconocido defensor de la paz. La visita había sido impulsada por un viejo amigo de Massoud, Bertrand Gallet, que trataba de concienciar políticamente sobre el conflicto en Afganistán. Sean todos bienvenidos en Afganistán. مسئله دو پاکستان دنبال یک عمق اسلامی است در پالو یک عمق جغرافیایی. Estoy convencido de que los intereses de Pakistán son de índole más bien religiosa que geográfica. Osama Bin Laden, de quien se habla mucho por estos días en Afganistán, fue entrenado por los estadounidenses. No pueden negar eso. En ese contexto, él ha tomado el control de las principales madrasas, las escuelas coránicas de Pakistán. La resistencia contra ellos es muy grande. Incluye a todos los tashikos, pastunes, hazaras y cualquier otra persona que esté al tanto de la amenaza. Todos luchan contra ella. A partir de ahora, todas las etnias deben unirse contra esta invasión extranjera. Vivimos en el siglo XXI y la globalización nos aproxima. Nadie puede existir aislado y sin contacto externo. Es un fenómeno natural. Con un Islam tolerante y moderado, nuestro pueblo puede vivir en paz tanto en su propio país como dentro de la comunidad internacional. Yo vestía un pakul como un lugareño más. Hablo el idioma y como no hablaba francés ante ellos, pensaban que era afgano, lo cual me convenía. Yo asistía a alguna de estas reuniones. Massoud no era ningún tonto, era muy astuto. Lo que más necesitaba era apoyo militar. Si un intelectual o un político lo respaldaba por interés personal, a él no le importaba. Lo importante es que se trasladaron allí e incorporaron un punto de vista contrario a lo que muchos otros pensaban en París.
Pero en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, los grupos de presión de los comerciantes de armas eran múltiples y poderosos. Pakistán era un cliente importante. En ese sentido, Massoud era un problema. Massoud estuvo bien, los convenció fácilmente. Veremos a dónde lleva esto políticamente, pero creo que de a poco estamos avanzando. Un país como Afganistán está muy alejado de las preocupaciones actuales de los parlamentarios europeos. Con viajes como este, las cosas pueden avanzar. Son tediosos de organizar, pero productivos. Buen viaje de regreso. Mi corazón está con usted. Regresaremos para llevarlo a París y a Washington. Cuando Morillon regresó a Estrasburgo, convenció a Nicole Fontaine, la presidenta del Parlamento, de invitar oficialmente a Massoud, algo inédito hasta ese momento. Creo que Francia tenía las manos parcialmente atadas por los lazos y las relaciones económicas con Pakistán, que eran muy valiosas en ese momento. Por supuesto, los servicios secretos franceses estaban en contacto con Massoud, al igual que con los talibanes. Se reunían con él regularmente para discutir la situación y comprender su visión de las cosas, y también para hacerle preguntas sobre Al-Qaeda. Ese era el principal interés de los servicios secretos franceses. Considerando el hecho de que Massoud tenía una importante red de informantes en el país, podía enterarse de cosas sobre Bin Laden o Al-Qaeda y comunicar esta información a los franceses. Con el permiso de Massoud, transmití al servicio secreto francés información militar sobre el frente en la llanura de Somalí. Yo era un mensajero. Los mensajes transmitidos por las agencias de inteligencia occidentales, incluida la CIA, fueron por fin escuchados. Sin confrontar directamente a Pakistán, los estadounidenses decidieron presionar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. La ONU votó a favor de imponer sanciones al régimen de Kabul. Los talibanes no pueden pasar por encima de la voluntad de la comunidad internacional y apoyar a los terroristas sin sufrir consecuencias. Estados Unidos atravesaba lo que yo definí como una fase de hiperpotencia. Es decir, todas las demás potencias de casi cualquier parte del mundo debían tener en cuenta las políticas estadounidenses. Eso no significa que tuvieran que aceptar esas políticas. El gobierno francés defendió su posición de aliado de Estados Unidos, pero sin alinearse necesariamente con ellos. A los estadounidenses esto les pareció inaceptable, porque pensaban que un aliado debía ser causa común con ellos. De otra forma, sería inútil. En el momento que las sanciones internacionales entraron en vigor, supe que se radicalizarían aún más y que los moderados, que abogaban por mantener abiertos los canales de comunicación con el mundo occidental, ya no tendrían ocasión de intervenir. Como resultado, los radicales se apropiarían del poder. Yo intenté hacerles entender eso una y otra vez. La radicalización de los talibanes tuvo consecuencias brutales e inhumanas para las mujeres, restringiendo aún más sus derechos. Las mujeres quedaron reducidas a la nada, y cualquier sospecha hacia una mujer podía significarle la cárcel, la flagelación o incluso la lapidación. Miles han acudido al estadio para ver morir a una mujer cuyo rostro nunca veremos. Solo la conocemos como Sarmina. Allí se la ve, ubicada en el medio de las dos guardias. El líder talibán la condenó a muerte por adulterio. Los 7 hijos de Sarmina vieron su ejecución desde las gradas. Su tío fue quien apretó el gatillo. Es incorrecto afirmar que las mujeres no tenían libertad. Ellas no eran prisioneras, desde ya que no tenían libertades occidentales, pero sí libertades islámicas coránicas. Lo cierto es que en nuestro país se permite la lapidación según lo prescrito por el Islam.
Aquí las mujeres son como fantasmas, todas envueltas en la misma prenda de vestir, la burka. Estas siluetas furtivas fueron filmadas con cámaras ocultas. En Afganistán ni siquiera pueden ser miradas desde atrás, e incluso su ropa interior es cosa de hombres. ¿Mujeres vendedoras de ropa? Imposible, el Islam no lo permite. Debido a esta interpretación del Corán, en Afganistán la moda femenina está completamente determinada por los hombres, desde el molde hasta el modelo final. Antes de que los talibanes invadieran Kabul, las mujeres desempeñaban un papel importante en la sociedad afgana. Ocupaban el 80% de los puestos administrativos y constituían un tercio del personal médico. Massoud promovió la igualdad e hizo campaña por el regreso de las mujeres a la vida pública. Massoud creía en los valores fundamentales del Islam, que le dan a las mujeres un espacio y el derecho a la educación. Ellas son parte de la organización de la vida política y creo que Massoud apoyó esas ideas. Grupos de mujeres acudieron a él solicitándole que firmara un estatuto por los derechos de la mujer, cosa que también hizo. Él concordaba con todo lo que ellas presentaban, estuvo de acuerdo con todo. Sin embargo, agregó una frase que decía que esas disposiciones debían respetar la cultura afgana. Otro signo de la radicalización de los talibanes fue su deseo de destruir todos los símbolos no islámicos. Tras prohibir a los niños jugar con cometas, escuchar música y tomarse fotos, ahora rechazaban la contemplación de obras de arte. El gobierno afgano, con la ayuda de Francia y un protocolo firmado en 1921, había promovido la arqueología nacional. Al destruir la arqueología en Afganistán, los talibanes querían demostrar que el país no tenía otra cultura que la enseñada en los seminarios pakistaníes. Para acceder a estas obras excavadas en la roca hay que tomar túneles que conducen a una abertura por encima de ellas. Allí se pueden descubrir hermosos frescos, algunos de los cuales ya han sido destruidos por el comercio de arte organizado en el país. El domingo pasado, las autoridades de Kabul intentaron tranquilizar a un equipo de diplomáticos occidentales que había acudido a investigar la destrucción. Apenas 2 horas después de nuestra última reunión, Mullah Omar anunció la decisión de destruir sistemáticamente todas las obras antiislámicas. ¿Con qué razón? Evidentemente por motivos ideológicos y religiosos. Para ellos, estas estatuas representan ídolos y por lo tanto deben ser destruidas. Pero esa también es una clara señal de radicalización. Me comuniqué con el ministro de Exteriores y le dije que tenían que entender que si lo hacían, su imagen quedaría dañada para siempre. La lapidación de mujeres ya había sido lo suficientemente difícil de asimilar, pero en este caso se trataba de algo que había existido desde el siglo V y nunca había molestado a nadie. Le dije, si realmente tiene miedo de que la gente venga a adorar estas estatuas, estoy seguro de que puedo encontrar una empresa dispuesta a hacer cobertores y donarlos. Pueden cubrir las estatuas y simplemente correr a los cobertores cuando la gente venga a admirarlas en su esplendor en lugar de a adorarlas. Dijo que era una gran idea y que se la transmitiría al Mullah Omar. Me prometió que estos budas no serían destruidos. Me dio su palabra. La implacable destrucción por parte de los talibanes de los budas de Bamiyan en marzo de 2001 fue conmocionante porque reveló una mentalidad muy arraigada. Por eso desató una reacción mundial. Se trataba del resurgimiento de una mentalidad que creíamos superada, a saber, que los monumentos y obras de arte de otras civilizaciones transportan mensajes ideológicos y representan una amenaza religiosa y por lo tanto deben erradicarse por completo.
El entonces ministro francés Alain Madelin, que abogaba por un Islam moderado, se interesó desde temprano en Afganistán y visitó el país varias veces. Fui a Pashir para reunirme con Masud y pasar tiempo con él. Era una verdadera fuerza de la naturaleza, un hombre extraordinario. Cuando estuve allí, Masud me dio un claro mensaje de advertencia sobre los peligros que Afganistán representaba para el mundo, agregando que el pueblo afgano debía ser liberado de ese régimen tiránico. Yo le dije que viniera a Francia. El Ministerio de Exteriores estaba preocupado por varias razones, pero la principal, según un alto funcionario del ministerio, era el comercio de armas con Pakistán. No podíamos tener desavenencias con Pakistán. El Ministerio de Exteriores no quería que viniera. Eso fue extraño porque, en realidad, el ejército francés tenía personas apostadas en el país y ellas tenían una opinión muy diferente sobre él. Sabían que teníamos que ayudar a Masud, pero sus voces dejaron de ser oídas tras pasar por los canales militares, diplomáticos y gubernamentales. Hablé con la gente y les ofrecí soluciones. Los talibanes habían perdido el apoyo popular y había comandantes talibanes a los que podríamos haber pagado. En marzo, el Ministerio de Exteriores francés invitó a una delegación de talibanes. Me ofrecí a recibirlos porque tenía curiosidad. Quería ver cómo eran, luego de leer tantas cosas horribles sobre ellos. Recuerdo que fueron totalmente impenetrables. Nunca me miraron a los ojos, ni siquiera cuando estuvimos a solo 1 metro de distancia, ni tampoco dijeron nada. Pero hicimos lo que probablemente debíamos hacer porque no sabíamos lo que ocurriría después. Esta visita en marzo de 2001 se llevó a cabo bajo el máximo secreto, sin cámaras ni medios de comunicación presentes. La diplomacia exigió que ambas partes estuvieran satisfechas para no poner en peligro el negocio de armas con Pakistán. Tras viajar a Francia por invitación del Parlamento Europeo, Masud hizo su primera escala en París. Tuvimos buenos intercambios con el señor Bedrin, aun cuando la reunión se llevó a cabo con gran celeridad. Comenzó con el desayuno, seguido de conversaciones que desembocaron en profundos debates. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban discutiendo con un líder real que se encontraba al mismo nivel que ellos. Después de eso, mantuve muchas otras reuniones con el señor Bedrin. Él siempre mencionaba ese primer encuentro con el comandante Masud. Pero era obvio que no habían confiado en nosotros antes de esa reunión. Estaba entusiasmado por venir a París y se alegraba mucho de ser recibido por el ministro, lo que se asocia con cierto prestigio y estatus. Luego solicitó más ayuda en forma de entregas de armas a través de DGSE. Trató de ganarse el favor de la comunidad internacional y de demostrar que su lucha era justa y que su enemigo representaba una seria amenaza, no solo para él, sino para todos. No logró mucho más que conversaciones. Me dijo que Francia no le había dado ni un solo cartucho. Lo dijo en Dari, levantando su dedo meñique. 5 meses antes del 11 de septiembre, Masud viajó a Europa para transmitir un mensaje. Mi mensaje al presidente Bush es el siguiente. Si él no le interesa la paz de Afganistán, si él se niega a ayudar al pueblo afgano a lograr la paz, los problemas que tenemos en Afganistán pronto se convertirán en los problemas de Estados Unidos y del resto del mundo. Masud fue recibido y escuchado. Habló en Francia y Europa. Y por supuesto hubo algunas personas que realmente quisieron ayudarlo. Pero también hubo muchas, quizás más influyentes, que tenían una opinión contraria.
Calificaron a Massoud de fundamentalista, al igual que a todos los demás, considerándolo como alguien que nunca tendría un futuro político en Afganistán y en quien no se debía confiar. Massoud fue recibido oficialmente por las autoridades europeas, especialmente en su visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Bienvenido al Parlamento Europeo. Me alegro mucho de que esté aquí. Su mensaje por fin sería escuchado. Todos ustedes saben que el Parlamento Europeo lleva mucho tiempo preocupado por la situación en Afganistán, por las graves y repetidas violaciones de los derechos fundamentales y la dignidad humana, por la terrible situación de las mujeres, por la hambruna que amenaza al país y por los refugiados. Me atrevo a afirmar que la destrucción de los colosos de Buda de Bamiyan fue la gota que rebalsó el vaso y la confirmación inequívoca de que los talibanes no tienen respeto por nada. La invitación expresada por mí es principalmente un reconocimiento político de lo que representa el comandante Massoud, pero también debo decirles que el embajador de Pakistán me escribió una carta cuando su gobierno se enteró de que yo había invitado al comandante Massoud. Esta carta me da la oportunidad de emitir una fuerte advertencia a las autoridades pakistaníes. El apoyo que están dando a los talibanes es una amenaza para toda la región. En respuesta a esta carta, pediré formalmente a Pakistán que deje de apoyar a este régimen que, con su fanatismo y oscurantismo, le ha dado la espalda al mundo entero. Como ustedes saben, los talibanes que operan actualmente en Afganistán interpretan el Islam de una forma muy específica. Los grupos que los apoyan, como Osama Bin Laden y el régimen pakistaní, tienen objetivos similares. Quiero enfatizar que estos no se limitan a Afganistán. Créanme que van más allá de Afganistán y se extienden al resto del mundo. Lamento mucho tener que recordarles que esta amenaza se ve agravada por el poder militar y el servicio de inteligencia pakistaní que apoya a estos grupos extremistas. La visita de Massoud a Europa fue positiva, pero también fue lo peor que pudo haber hecho para sí mismo, porque estoy convencido de que llevó a sus enemigos a concebir el plan de eliminar físicamente al propio Massoud. Esta idea surgió de las mentes enfermas de los líderes de Al-Qaeda. La radicalización fanática de los talibanes no me había pasado inadvertida, pero no sabía cuán grande era la influencia de Bin Laden en ese momento. Bin Laden había casado a uno de sus hijos con una de las hijas de Mullah Omar. Eso significaba que su relación se había vuelto familiar y dinástica, lo que creó muchos problemas. Ese fue el regalo para Mullah Omar porque le dio el último pedazo de Afganistán que le faltaba. El asesinato de Massoud significaba que podía lanzar una operación a gran escala para conquistar Panjshir y todo el noreste y controlar la totalidad del país. Todo esto sucedió sin que Bin Laden tuviera que decirle lo que planeaba hacer en Estados Unidos. Al-Qaeda consideraba que una de las debilidades de Massoud consistía en recibir a periodistas y políticos. Por eso decidió usar esto como una forma de acercarse a él. Podían hacerse pasar por periodistas y llevar una cámara o baterías llenas de explosivos.
El 9 de septiembre de 2001, 2 atacantes suicidas de Al-Qaeda se reunieron con Masoud. Los 2 terroristas se hicieron pasar por periodistas de medios árabes. Fahim Dashti, uno de los fieles colaboradores de Masoud, es uno de los 2 únicos testigos que aún están vivos. Siempre me resulta difícil hablar de los hechos del 9 de septiembre de 2001. Para mí son recuerdos horribles, los peores de mi vida. Eran alrededor de las 8 u 8:30 de la mañana. Cuando salí de mi habitación, pregunté dónde se alojaban los periodistas árabes. Alguien me dijo que ya se habían marchado hacia el cuartel general del comandante para entrevistarlo. Parte de mi trabajo como mujahidín en ese momento era grabar videos, así que tomé mi cámara y me dirigí al cuartel general del comandante. Antes de comenzar la entrevista, el comandante les pidió las preguntas que iban a plantearle. El árabe que se sentaba junto al comandante mencionó una decena de preguntas, la mayoría sobre Al-Qaeda, los talibanes, Bin Laden, Pakistán y la guerra. Eran las preguntas típicas de aquella época. Cuando noté que la conversación estaba por comenzar, me senté en una silla detrás de ellos y preparé mi cámara. De repente me cegó una luz amarilla muy fuerte. Cerré instintivamente los ojos. Entonces me di cuenta de que estaba quemado y herido. Como estaba preparando mi cámara, primero pensé que había habido un cortocircuito y que había explotado en mi cara. Logré abrir los ojos y vi polvo y humo por todas partes. Todas las ventanas habían explotado. 2 personas sacaron al comandante de la habitación, cubriéndole la cara con su pacul. Tenía heridas en la cabeza y las piernas, pero la más grave era en su pecho. Cuando mataron al comandante Masoud, comprendí por primera vez lo enorme que era la responsabilidad que este hombre había portado hasta entonces sobre sus hombros. Todo dependía de él. Millones de nosotros nos dimos cuenta y no éramos lo suficientemente fuertes para asumir esa responsabilidad. Una vez leí una frase en un libro: «Hay de una nación que necesita héroes». Cuando el comandante aún estaba vivo, pensaba que el autor de la frase era un estúpido, que no entendía que era maravilloso tener héroes, que era una suerte enorme. Pero cuando Masoud falleció, comprendí a lo que se refería el escritor. Lo que quería decir era que es triste cuando las personas necesitan un héroe, porque cuando éste desaparece, todo está perdido. Dos días tras el asesinato de Masoud, el martes 11 de septiembre de 2001, a las 8:45 de la mañana, un avión se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. Apenas 18 minutos después, un segundo avión chocó contra la torre sur, un tercero se estrelló contra el Pentágono en Washington y un cuarto se estrelló en Pensilvania. Fue el ataque terrorista más devastador en la historia de la humanidad. Los 2 eventos están estrechamente relacionados. Antes de los ataques del 11 de septiembre, Al-Qaeda quería exterminar al líder de la resistencia para acabar con la resistencia contra los talibanes en Afganistán. Bin Laden comprendía muy bien que Masoud era su enemigo. Quizás pensaba que tras el ataque a las Torres Gemelas habría una represión en Afganistán. En caso de que se diera tal represalia, antes debía eliminar a Masoud, porque este representaba el mayor peligro para él. El resto se resolvería solo, pero la conexión entre los 2 eventos es completamente evidente.
Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos persiguió a Osama Bin Laden como al enemigo público número 1. Intervinieron militarmente en Afganistán. Con la ayuda de los estadounidenses, las tropas del asesinado comandante Massoud liberaron Kabul en noviembre de 2001. Massoud sigue vivo en la memoria de muchas personas en Afganistán. Lo que más lamento es mi fracaso personal. Creo que Massoud contaba conmigo, al menos un poco. Él confiaba en que yo transmitiera su mensaje. Pero eso no funcionó. Y por eso es un fracaso personal de mi parte. Sin embargo, el fracaso colectivo es aún mayor que mi fracaso personal. Todo esto es como una tragedia griega. Un drama absoluto para Afganistán. Dejamos que la historia siga su curso. Y más allá de la pelea que hayamos dado, los acontecimientos tomaron un giro hacia lo peor. Y eso es así hasta el día de hoy.